Análisis ambiental con Pamela Ciuró. Son las 7 de la mañana ya con 59 minutos. Es martes y es momento de escuchar a nuestra querida compañera y amiga Pamela Ciuró. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es un gusto saludarte en esta mañana de martes. Es un gusto saludarte, Marco, a ti, a Alfredo, a todos los que nos escuchan, a todos en el estudio, a los que nos ven y nos escuchan siempre los martes. Y hay que hablar hoy de muchas cosas, Marco, porque tenemos mucha información que pues inquieta a la ciudadanía queretana. Primero, en las redes, la inquietud de esta instalación de un Costco en terrenos de la carretera 413 rumbo a Coroneo, de Corregidora Coroneo, o sea, del pueblito Coroneo, ha inquietado y dice, bueno, pues, ¿qué tanto? Porque se ve tierras de cultivo y posteriormente cómo se elige o cómo crece un gran Costco. Aquí lo que hay que analizar son varios aspectos que envuelven a la sustentabilidad. La sustentabilidad, tenemos que decirlo, inicia con un triángulo que es lo social, lo ambiental y lo económico. Cuando uno de ellos está cojo, tenemos que empezar a pensar qué es lo que está sucediendo. Y hay que decirlo en torno a estas grandes cadenas comerciales que en Europa poco las dejan entrar. Fíjate que no han entrado muchas de estas cadenas porque precisamente los gobiernos de cada país están protegiendo a sus negocios locales. ¿Por qué? Porque destruir negocios familiares, colocar estas tiendas, es que las personas prefieren comprar en esas grandes tiendas y destruyen su economía local. ¿Cuál es la economía local? Pues todos esos pequeños changarritos en donde se abastecen las personas, en donde sobreviven muchas familias que son de la localidad, que además compran no nada más en las grandes productores de alimentos, de alimentos primarios, sino también tienen sus productos allí cercanos, que son los que les compran a las personas que tienen tomates, a las que tienen jícamas, a las que tienen melones, a los pequeños productores. Y con esto se activa una economía local, que además hace que sobreviva el campo, que ambientalmente es necesario. ¿Por qué? Porque estos pequeños productores tienen sus huertos, sus ranchos, etcétera, con grandes zonas en donde hay arbolado, en donde todavía producen como tipo antiguo, en donde también ellos viven y no se tienen que ir a otros países o tienen que viajar a ciudades para trabajar. Eso es la economía local. Y además que cuidan el medio ambiente, porque el traslado de todas las personas que van a trabajar a las ciudades, pues genera la generación de gases de efecto invernadero, genera que se abandone el campo, se genera que se mueran los árboles y toda esta destrucción del campo queretano. Entonces, tenemos que analizar si en Europa lo estaban cuidando que a sus productores locales, a sus comercios locales, porque en México le abrimos las puertas y además le damos facilidades económicas de hacienda o de impuestos a estas grandes cadenas. Eso es lo que deberíamos de estar pensando y cómo destruyen muchos de los sitios en donde la producción es muy alta, en donde debemos decirlo, tenemos que cuidar el campo y tenemos que incentivarlo. Así que creo que es la gran pregunta. ¿Qué es lo que estamos incentivando? Estamos incentivando ese triángulo de la sustentabilidad, porque al destruirse la economía local se destruye la estabilidad social. Entonces, tanto en lo ambiental como en lo social pueden destruirse. Y entonces la economía se va a ver quebrantada el día que estas cadenas pues se enojen o que tengan que irse o que no tengan agua y se alejan. Entonces se destruye una gran economía. Por lo tanto, creo que debemos de hacer un análisis más fino, más profundo, de aquellos que viajan a Europa, pues a aprender de lo que se viaja, en donde el cuidado de las economías locales es muy importante. Y hay que decirlo, todo esto se discute en grandes grupos. Uno de los grupos son la sociedad civil, las organizaciones civiles, pero también en estos grupos que se han formado en Querétaro. Éramos muy avanzados en los grupos de participación social que se llamaban consejos. Hoy
Ayer en la tarde se reunió el Consejo de Medio Ambiente y se analizó uno de los proyectos que están en la cuestión de todo este análisis de las personas de Carrillo. El Parque Libertad y lo que es una unidad de control animal que lo quieren instalar allí. ¿Qué tanto es beneficioso para la comunidad de Carrillo Puerto? En este parque que fue rescatado por los ciudadanos, que se presionó a las autoridades para que se rescatara la zona, la superficie, que si bien no fue atendido por las autoridades y que la sociedad poco pudo hacer por ello, y que además hay pues muchos aspectos sociales que entorpecen el que funcione bien un parque, ya que allí se reúnen personas pues que han caído en algunos vicios. Entonces esto afeaba el lugar. ¿Qué tanto beneficia un sitio de control animal? ¿Qué tanto un parque que los vecinos lucharon por él? Que no tienen parques porque les han vendido todos sus terrenos, que el pueblo de Carrillo Puerto, un pueblo de indios en Querétaro, ha sido descuidado, ha sido desatendido, que no tienen buen drenaje, que se están inundando. Todos estos reclamos de un pueblo que rescató una superficie que debía haber sido destinada a un parque bellísimo, igual que el Parque La Queretana, que le están invirtiendo tanto dinero. ¿Qué tanto podemos decir de que se invierte grandes sumas de dinero para adquirir superficie en el Parque La Queretana, en un sitio privilegiado vecino a Jurica, en tanto que al Parque Libertad se le deja descuidado y se quiere instalar el sitio de control animal? ¿Por qué no lo instalaron, por ejemplo, en el Parque La Queretana, que son terrenos adquiridos por el municipio, que además es muy grande, pero además debemos de decirlo, Carrillo Puerto no tiene suficientes jardines donde corran los niños? Estas decisiones son las que a veces se preguntan. Hay gente privilegiada, hay sitios privilegiados. ¿Qué tanto los parques son utilizados para bienestar de la población, para la gran mayoría de la población? Y sobre todo, son parques estratégicos. ¿Qué tanto se está atendiendo a la necesidad de una población que necesita parques y jardines para que sus niños corran y brinquen en lugar de estar en manos de otros aspectos sociales que no quisieran meterse, esos pequeños vicios en donde ningún niño ni ningún joven debería de estar? Los parques y jardines sirven para desfogar la situación social. Así que ojalá que lo analice bien. Ojalá veamos equidad, veamos no discriminación, una buena inversión en unas y otras zonas, ya que las superficies son iguales, las ha adquirido el municipio. Entonces veamos que la atención sea igual para una y otro núcleo de población, que unos tienen mucho dinero, otros poco, pero unos carecen de muchísimas áreas verdes. Ojalá lo vean bien. Y los consejos de participación social ojalá se robustezcan en lugar de ir en deterioro como ha sido hasta ahora, que los han ido destruyendo y nada más están compuestos por personas que son personas que trabajan con contratos por algún otro servicio y no son personas convencidas de la protección del medio ambiente, que poco han luchado por este aspecto en Querétaro. Que pasen ustedes muy buen día, y hay que luchar por estos espacios ciudadanos, porque solo así tendremos voces en un organismo intermedio entre sociedad civil, grupos colectivos, personas interesadas y gobierno. Un consejo que, como dice el acuerdo de Escazú, la participación debe ser exhaustiva en materia ambiental. Ojalá que luchemos por ellos y ojalá que las autoridades entiendan esto. La participación social en materia ambiental puede salvar al planeta. Que pasen ustedes muy buen día y cuidemos los parques y jardines que se encuentran cerca de nosotros. Muchas gracias, Pam. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, que pasen buen día. Que tengas buen día.